pique a un humano y le transmite unos parásitos microscópicos de leishmania. Estas úlceras o lesiones de leishmaniasis a veces se curan por sí solas, pero a menudo requieren de algún tratamiento para cicatrizar, ya sea un fármaco o algunos de los múltiples tratamientos populares usados en la ruralidad colombiana. De lo contrario, esas úlceras pueden seguir creciendo hacia los lados y hacia la profundidad de la piel, resistiéndose a cicatrizar. Debido a que los combatientes del conflicto armado a menudo se adentran y permanecen en el contexto selvático donde se da la transmisión de leishmaniasis, miembros del ejército, pero también de la guerrilla y de grupos paramilitares constituyen las poblaciones más afectadas por esta enfermedad en el país. De hecho, entre quienes han oído hablar de la leishmaniasis en Colombia, esta enfermedad suele conocerse de forma estigmatizante como la enfermedad de la guerrilla o la enfermedad subversiva. El glucantime es el medicamento que se utiliza habitualmente para tratar la leishmaniasis en Colombia y en la gran mayoría de países de América Latina. Es un medicamento inyectable producido por la multinacional farmacéutica de origen francés Sanofi y fue desarrollado originalmente en la década de los 40 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El gran problema de este fármaco es que es supremamente tóxico y que desde que se desarrolló no ha tenido muchas mejoras y que se sigue usando y es un medicamento que podría, o que yo califico como obsoleto, aunque eso es asunto de otra presentación, pero para que lo tengan ahí en sus mentes. En Colombia no es exagerado decir que el manejo estatal de la leishmaniasis comienza y termina con el glucantime. Por lo tanto, existe un modelo farmaceuticalizado de salud pública para dar respuesta a la leishmaniasis. Esto de la farmaceuticalización de la salud pública es un concepto que lo desarrolla un antropólogo que se llama João Biel, es un antropólogo brasilero que se ha dedicado más que todo al estudio del SIDA. Y se dice que cuando la salud pública se farmaceuticaliza, se dejan de lado estrategias preventivas o mejoras en las infraestructuras, en la atención de salud, en los sistemas de salud y en el bienestar en general, que es una concepción mucho más amplia y completa de la salud. Esta farmaceuticalización de la salud pública significa que los problemas de salud suelen definirse en términos de falta de productos farmacéuticos, lo cual reduce tanto el alcance de la salud pública como la gama de posibles soluciones al suministro de fármacos. Pero además de que la respuesta estatal frente a la leishmaniasis está farmaceuticalizada, el problema es aún peor en Colombia porque este fármaco es muy difícil de conseguir. No está disponible en los puestos de salud cercanos a la población en riesgo de leishmaniasis en la ruralidad colombiana, ni en los hospitales o centros médicos de las cabeceras municipales. Tampoco lo están las secretarías de salud municipales. Todas las ampollas de glucantime que entran legalmente a Colombia las compra el Ministerio de Salud y es esta entidad la que distribuye el medicamento a secretarías departamentales de salud. Pero luego, para que el glucantime se mueva más allá de las secretarías departamentales de salud, se tiene que dar un largo y complicado proceso que hace que la distancia entre los pacientes y el medicamento sea muy grande, tanto en términos burocráticos como en términos geográficos. Entonces, en esta presentación, yo los voy a invitar a ustedes a que recorramos los circuitos a través de los cuales circula este fármaco en Colombia. En primer lugar, les voy a mostrar por qué el glucantime es uno de los eslabones cruciales que enmaraña a la leishmaniasis con el conflicto armado. En segundo lugar, voy a contarles cuáles son las rutas legales a través de las cuales se mueve el glucantime y cuáles son las disposiciones estatales que permiten que unos tengan acceso al medicamento y otros no. Luego voy a hablarles un poco del acceso privilegiado que tienen los soldados a este fármaco, lo cual contrasta con la inaccesibilidad que experimenta principalmente la población civil. Y les voy a contar cuáles son las vías de acceso extralegales a través de las cuales actores armados principalmente logran obtener el medicamento. Aquí no hablo de ilegalidad, sino de extralegalidad, como una categoría mucho más amplia que evita la dicotomía entre lo legal y lo ilegal y llama la atención sobre las fronteras borrosas entre estos dos dominios. Entonces, dada la participación de los militares y también de funcionarios estatales en el mercado negro del glucantime, como veremos más adelante, la extralegalidad es un lente útil para examinar justamente las actividades que van más allá de lo estrictamente legal, llevadas a cabo por personas que representan al Estado.
Y finalmente voy a recoger lo que les voy a presentar en un concepto que desarrollo que se llama que he denominado la farmaceuticalización de la guerra. Entonces, bueno, mi trabajo de campo lo desarrollé principalmente en 4 lugares. Sin embargo, para esta presentación voy a basarme principalmente en datos que recogí tanto en la zona veredal transitoria de normalización en Colinas Guaviare, que fue una de estas zonas veredales donde al inicio de la implementación del proceso de paz se concentraron combatientes en proceso de reintegración. En Colinas en particular es una de las zonas veredales que tuvo mayor importancia y que sigue siendo un ETCR importante. Allí estaban concentrados en el momento en que yo hice mi investigación alrededor de 500 excombatientes o personas en proceso de reintegración. Y el otro lugar de campo del que también donde también recogí datos que son útiles para esta presentación es el Centro de Recuperación de la Leishmaniasis o CRL. Este es un centro clínico del ejército que fue creado a mediados de los 2000 al interior del batallón Silva Plazas, que queda en Duitama, Boyacá, y donde se atienden exclusivamente a soldados o a miembros del ejército activos que padecen esta enfermedad. Y ahí básicamente es un centro únicamente para dar tratamiento y recuperación. El diagnóstico no ocurre ahí. Entonces, bueno. Cuando visité la zona veredal de Colinas en febrero de 2017, había 6 casos sospechosos de leishmaniasis entre los casi 500 guerrilleros que se habían concentrado allí. Aunque trabajadores de salud del Hospital Público de San José del Guaviare les habían tomado muestras hacía más de un mes, estos 6 guerrilleros y guerrilleras no habían recibido los resultados de las pruebas diagnósticas. Y sin una confirmación de la presencia de los parásitos en las lesiones, no les proporcionarían ampollas de glucantime. Por lo tanto, estas 6 personas todavía esperaban tener noticias y tratamiento por parte del hospital. 2 cajas maltrechas y empolvadas de glucantime, una con 5 y la otra con 3 ampollas, era todo lo que quedaba en la enfermería de las FARC en Colinas. Ambas cajas provenían de Venezuela, habían sido fabricadas en enero de 2013 en Brasil y expirarían en menos de un año. Si se hubiese seguido el protocolo clínico recomendado por el Ministerio de Salud, no habrían sido suficientes ni siquiera para tratar uno de los 6 casos sospechosos de leishmaniasis en Colinas. A pesar de que la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC había comenzado, al menos en el papel, 3 meses antes, las instituciones estatales de salud no habían dispensado estas ampollas. Por el contrario, estas ampollas eran remanentes del mercado negro que había satisfecho la demanda guerrillera de este fármaco a lo largo de años de conflicto. Alexandra Molina era una de las enfermeras en Colinas de las FARC. A ella le pregunté por qué consideraba que era tan difícil conseguir el glucantime, y esta fue su respuesta. Por lo que existe la lucha armada. Sencillamente era con el fin de obligarnos a sufrir las necesidades y las consecuencias de la enfermedad. El Estado lo hizo más como un método de guerra que como un método de control. Es una estrategia de guerra. Cualquiera ve eso, mi reina. Es que mira, si el ejército cuando venía a la selva salía contagiado con la enfermedad, ellos se imaginaban que nosotros estaríamos mucho peor, nosotros que nunca salíamos de la selva. Ellos se imaginaban que el problema de salud que nosotros teníamos con la leishmaniasis era un problema verdaderamente complejo. Entonces pensaban que restringiendo y acaparando toda la medicación, seguramente íbamos a brotarnos afuera, íbamos, mejor dicho, a desesperarnos por salir a exponernos. Y así a ellos les quedaba mucho más fácil agarrarnos. Las personas de las FARC con las que hablé señalaron al glucantime como el eslabón crucial que mantiene enmarañada a la leishmaniasis con la guerra. Para ellos y ellas había una sola manera de interpretar las barreras restrictivas de control y acceso aplicadas al glucantime. Había sido una estrategia de guerra empleada por el Estado colombiano para afectar a las organizaciones guerrilleras. Pero no solo la guerrilla lo veía así. Víctimas del secuestro, varios científicos y trabajadores de la salud con los que hablé también tenían una opinión similar. Incluso miembros del ejército han confirmado en ocasiones que esas lógicas de guerra aplican o explican parte de las restricciones que aplican a la circulación del glucantime. Entonces, como les decía, el Ministerio de Salud es la única institución encargada y autorizada de comprar y distribuir todas las ampollas legales de glucantime disponibles en Colombia.
Es decir, que cualquier ampolla que se mueva por fuera de vías estatales es considerada ilegal. Antes de 2010, este ministerio solía comprar los medicamentos anti-leishmania a través de licitaciones. Desde 2010, el ministerio adquiere las ampollas de glucantime a través de la participación del Estado colombiano en el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud. Y el propósito de ese fondo es permitir a los Estados miembros comprar medicamentos de alta calidad y a un precio más bajo para proveerlos de manera oportuna y continua a las poblaciones que los necesitan. Sin embargo, como les continuaré mostrando, esto no sucede en Colombia para el caso de la leishmaniasis. Alicia Valencia ha trabajado durante más de 30 años en el sector público, siempre en el área de salud pública. Durante los últimos 10 años, ella ha formado parte del grupo de profesionales que trabajan para el Ministerio de Salud, a cargo de los programas nacionales de vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores, como la leishmaniasis. Este equipo se encarga de desarrollar, evaluar y actualizar las políticas relacionadas con el manejo de estas enfermedades a nivel nacional. La compra de medicamentos anti-leishmania a través del Fondo Estratégico y su envío a secretarías departamentales y a las direcciones de sanidad de la fuerza pública es también una de sus tareas. Entonces le pregunté a Alicia, ¿por qué se dice que el medicamento, por qué se dice que el glucantime es un medicamento controlado? Y esta fue su respuesta. Eso es un mito, es un mito. En Colombia es un mito y es un mito por una sencilla razón. Porque en Colombia los medicamentos los adquiere el ministerio y el ministerio se lo distribuye a las entidades territoriales por un lado y se lo distribuye también a las fuerzas militares, pero la población civil, incluyendo todos los que están en los grupos armados al margen de la ley, ellos acceden al medicamento como población civil en cualquier institución de la red prestadora a buscar medicamento. O sea, el medicamento no está controlado, no existe un esquema de control. Al darme cuenta que la palabra control no me llevaría muy lejos en mi conversación con Alicia, le dije que yo había estado haciendo trabajo de campo en una municipalidad del Pacífico colombiano y le expliqué que ese trabajo de campo me había dado la oportunidad de aprender que existe una red de miembros de la comunidad llamados microscopistas o malarios que han sido entrenados para diagnosticar la malaria y dispensar medicamentos antimaláricos en las zonas rurales, incluso en lugares muy alejados del centro urbano del municipio. Entonces yo le pregunté, ¿por qué no sucede esto en el caso de la leishmaniasis? ¿Cuál es la razón para que los medicamentos para la leishmaniasis no circulen más libremente como en el caso de los medicamentos para la malaria? Y para ella, la respuesta a esta pregunta tenía 3 partes. Primero, la razón por la cual el Ministerio de Salud es la única entidad encargada de la compra y distribución de los medicamentos anti-leishmania descansaba en la definición de la leishmaniasis como un evento de interés en salud pública. Esta terminología proviene del Reglamento Sanitario Internacional, que constituye el marco legal que ha regido las enfermedades infecciosas a nivel mundial desde 2005. Mientras que la versión anterior, de 1969, se refería a unas pocas enfermedades, al cólera, a la peste y a la fiebre amarilla, el actual reglamento se centra en la noción mucho más amplia de eventos, que pueden constituir una emergencia de salud pública de interés internacional. Según me explicó Alicia, la leishmaniasis era una de las enfermedades y condiciones de salud consideradas eventos de interés en salud pública en Colombia. Y me dijo, también lo son la tuberculosis, la lepra, el paludismo, todas aquellas enfermedades transmisibles para las que es obligatoria la notificación al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud Pública. Así pues, para diversas enfermedades y condiciones médicas definidas como eventos de interés en salud pública, el Ministerio de Salud asume completa responsabilidad sobre la compra y la distribución de los medicamentos. La segunda razón que Alicia me dio para explicar la circulación restringida del glucantime es el hecho de que este fármaco es altamente tóxico, como les dije inicialmente, lo que obliga a las autoridades sanitarias a tomar estrictas precauciones en cuanto a la distribución y la administración de este fármaco. Esto, según me explicó, también sucede con la tuberculosis. Así, para Alicia, las formas legales en que circula el glucantime no son tan diferentes a las de drogas igualmente tóxicas empleadas para otros eventos de interés en salud pública como la tuberculosis. En estos 2 casos, me explicó Alicia, se considera necesario vigilar el movimiento y la administración de los medicamentos para garantizar su uso seguro y responsable,
bajo estrictas condiciones de supervisión médica al tratamiento. Estas condiciones, dijo ella, lamentablemente no podían garantizarse en todos los lugares, lo que para ella también explicaba por qué los medicamentos no estaban disponibles en todas partes. Curiosamente, en conversaciones que tuve con una antropóloga, una funcionaria de salud pública y una científica biomédica, todas trabajando en el ámbito de la tuberculosis, todas ellas me confirmaron que los medicamentos para esta enfermedad también son comprados exclusivamente por el Ministerio de Salud. Sin embargo, en este caso, el Ministerio entrega continuamente estos medicamentos a través de las secretarías departamentales y municipales de salud a las clínicas y hospitales, lo cual significa que la red prestadora de salud tiene reservas permanentes de medicamentos para la tuberculosis. También coincidieron en que en el caso de la tuberculosis este tipo de control estatal ha resultado en un mejor acceso al tratamiento, una mejor adherencia por parte de los pacientes y una mejor supervisión del tratamiento por parte del personal de salud. La situación de la leishmaniasis es radicalmente diferente. Los medicamentos permanecen en secretarías departamentales de salud y no se mueven fácil o continuamente a las secretarías municipales ni a los hospitales y clínicas a donde llegan los pacientes, mucho menos a los puestos de salud en las zonas remotas y dispersas donde están los pacientes de leishmaniasis. Estos centros de salud, o sea, los de las cabeceras municipales, nunca tienen reservas o stocks de glucantime. Además, el control restrictivo del Estado sobre esta droga no se ha traducido en un mejor acceso al tratamiento, sino todo lo contrario. Por otro lado, no hay un apoyo comunitario en las zonas rurales para mejorar el acceso a la atención de la salud o al tratamiento, cosa que sí pasa con la malaria y a veces también con la tuberculosis. Entonces, mientras hablábamos de esto, Alicia mencionó una tercera razón para el acceso limitado al glucantime: el riesgo de que grupos por fuera de la ley roben o se apropien del medicamento por la fuerza. Para ella y otros funcionarios públicos del ministerio que entrevisté, este riesgo, que resulta de la necesidad que tienen las guerrillas y otros actores armados de tratamientos anti-leishmania, juega un papel importante para explicar la falta de disponibilidad de la droga. Estas fueron sus palabras. Los medicamentos el ministerio los adquiere y se los entrega a las secretarías departamentales de salud. Desde 2013, nosotros le damos el lineamiento a las secretarías departamentales de salud para que desconcentren el medicamento, pero muchas no lo han querido desconcentrar hacia la red prestadora, sino que lo distribuyen por demanda. ¿Por qué lo estaban trabajando por demanda? Por una acción del conflicto armado. ¿Por qué la red prestadora no acepta tener stock de glucantime? Porque a ellos, a los trabajadores de salud, normalmente se los hurtan, entran grupos armados y se los roban o los amenazan para que les entreguen el medicamento. Entonces, para ellos evitarse esos problemas, prefieren más bien que el medicamento lo mantenga la Secretaría de Salud Departamental y más bien, por demanda, lo están solicitando. Pero eso es una barrera gigantesca para la población poder acceder al medicamento. Entonces, cada uno de los razonamientos que Alicia expuso se basan en argumentos de diferente índole. Por un lado, hay un argumento regulatorio en juego que se desarrolla a partir de la terminología de los organismos multilaterales de salud y de los mandatos con los que debe cumplir el Estado colombiano para evitar la propagación internacional de la enfermedad. Para las autoridades sanitarias, la definición de la leishmaniasis como un evento de interés en salud pública explica por qué el ministerio es la única entidad autorizada y encargada de comprar todas las ampollas de glucantime y distribuirlas a través de las instituciones sanitarias estatales, como en el caso de la malaria, la tuberculosis, la lepra y otras condiciones de salud. Por otro lado, existe un argumento médico-científico que señala la toxicidad del glucantime como la razón por la que sería irresponsable por parte del Estado no tratar a los pacientes de leishmaniasis bajo supervisión médica y en condiciones clínicamente contenidas, como en el caso de la tuberculosis. Ninguno de estos dos argumentos es exclusivo a la leishmaniasis, por lo tanto no son tan útiles para justificar las particularidades del acceso limitado al glucantime. Además, cuando se comparan las condiciones de acceso al tratamiento entre la leishmaniasis, la tuberculosis y la malaria, está claro que ninguno de estos dos argumentos explica por qué las barreras para los pacientes con leishmaniasis se han vuelto casi insuperables. El paludismo y la tuberculosis también se definen como eventos de interés en salud pública, pero los productos fármacos empleados para tratar estas enfermedades son accesibles. Además, la terapia de la tuberculosis es tan tóxica como el glucantime,
y también exige la supervisión cuidadosa por parte del personal médico. Sin embargo, esto no ha hecho imposible que los pacientes de tuberculosis tengan acceso a los medicamentos. El último de los argumentos que Alicia me dio, sin embargo, es específico a la leishmaniasis. Explica que los imperativos de seguridad impuestos por la guerra y la demanda de glucantime por parte de los actores armados son las razones de la no disponibilidad de esta droga donde más se necesita. Según Alicia, las instituciones sanitarias que deben diagnosticar, reportar y tratar a los pacientes de leishmaniasis se encuentran en una situación difícil porque se supone que deben, por un lado, proporcionar el medicamento y por el otro, impedir que las guerrillas y otros... Lina, si nos escuchas, se cayó el sonido. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Ya volviste, Lina. Habla Yuri. Sí, bienvenida. No te preocupes, Lina. Íbamos en el recuento de las diferentes razones por las cuales la circulación del medicamento. Estábamos ahí, estaba ya en el recuento de la enfermera de las FARC. A ver, espérense un segundo y voy a compartir pantalla otra vez. Ok. ¿Listo? ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, lámina 2, las barreras burocráticas. Ok. Entonces, sí vamos ahí, todos sí vamos en eso. Bueno, entonces retomo. Yo les estaba diciendo que había 3 argumentos que Alicia, esta funcionaria del Ministerio de Salud, me había dado para explicar las barreras de acceso al glucantime. Y yo les estaba contando que los dos primeros argumentos no eran exclusivos a la leishmaniasis y que por lo tanto eran poco útiles para explicar por qué en el caso de la leishmaniasis no había acceso y por qué en otros casos como la malaria, la tuberculosis sí había acceso a los medicamentos. Entonces les decía que el último de los argumentos de Alicia, o sea, el de que existe un riesgo de que los grupos al margen de la ley se apropien indebidamente del medicamento, sí es específico a la leishmaniasis. Y explica que los imperativos de seguridad impuestos por la guerra y la demanda de glucantime por parte de los actores armados son las razones de la no disponibilidad de esta droga donde más se necesita. Según Alicia, las instituciones sanitarias que deben diagnosticar, reportar y tratar a los pacientes de leishmaniasis se encuentran en una situación difícil porque se supone que deben, por un lado, proporcionar el medicamento y por el otro, impedir que las guerrillas y otros actores armados se apoderen de él. En consecuencia, el medicamento está escasamente disponible para quienes lo necesitan, ya sean guerrilleros, paramilitares o civiles. Al anteponer la lógica y los imperativos de la guerra a la necesidad de resolver un problema de salud pública, las autoridades sanitarias de Colombia, si no han alentado, al menos han tolerado y aceptado el establecimiento de múltiples barreras de acceso en torno al glucantime. Si bien los intereses de la salud pública y las preocupaciones médicas conservan un lugar importante en las decisiones del Estado para tratar a los pacientes de leishmaniasis, la guerra constituye un elemento clave en el manejo terapéutico que se le ha dado a la enfermedad en Colombia. Aunque como los he mostrado, el acceso de los civiles al glucantime no ha sido nada sencillo. La situación de la fuerza pública y particularmente del ejército ha sido radicalmente diferente, sobre todo en las 2 últimas décadas. En Colombia, la población militar suele reportar más de la mitad del número de los casos de leishmaniasis. Esto se hizo particularmente prominente a mediados de la década del 2000, cuando la intensificación del conflicto armado en áreas selváticas durante el gobierno de Álvaro Uribe se reflejó en un drástico aumento del número de personas afectadas por la leishmaniasis, particularmente dentro de las fuerzas militares. Desde entonces, el ejército estableció el Centro de Recuperación de la Leishmaniasis en Duitama, Boyacá, y adoptó la guía de práctica clínica que provee o que proporciona el ministerio para tratar la leishmaniasis como un protocolo militar. En consecuencia, los soldados con lesiones cutáneas reciben diagnóstico y tratamiento con glucantime bajo supervisión médica y especializada y seguimiento después de la finalización del tratamiento. Sucede algo similar a lo que Emily Cohen y la Fundación Prolongar han documentado para el caso de las víctimas de minas antipersonal. Mientras que los soldados reciben la mejor atención médica disponible en Colombia, los civiles no tienen acceso a ella.
Esto es especialmente evidente en la asimetría de la asignación de glucantime entre el ejército y la población civil. Según un funcionario del Ministerio de Salud, aunque los soldados del ejército solían ser responsables de la mitad de los casos de leishmaniasis notificados en Colombia a mediados de la década del 2000, de cada 6 pacientes de leishmaniasis, 5 medicamentos se asignaban al ejército y solo 1 a la población civil. El desequilibrio en la distribución de las ampollas de glucantime entre civiles y soldados durante los años más duros del conflicto armado tuvo efectos importantes en la forma en la que se ha comprendido y experimentado el enmarañamiento de la guerra a la leishmaniasis y este fármaco. En Colombia, como mencioné anteriormente, es común escuchar no solo que el tratamiento de la leishmaniasis está controlado exclusivamente por el Estado, sino que está controlado específicamente por el ejército. Esto responde al hecho de que muchas personas en las áreas rurales de Colombia, donde la leishmaniasis es prevalente, no han podido acceder al glucantime en las instalaciones de salud estatales, pero algunos lo han logrado cuando han recurrido a los miembros del ejército. Aunque es ilegal que el ejército proporcione glucantime a personas que no son miembros de estas instituciones o de esta institución, un funcionario del ministerio me admitió que esto ha ocurrido varias veces. Aunque el ejército no tiene en su poder ni bajo su control la totalidad de las ampollas de glucantime que entran a Colombia, históricamente ha recibido mucho más medicamento que la población civil y los soldados han tenido prácticamente pleno acceso al diagnóstico y al tratamiento desde mediados de los 2000. A los ojos de la población civil y las organizaciones guerrilleras, esta distribución desigual y desequilibrada del glucantime se interpreta como un control estatal, específicamente militar, de la droga. Bueno, ahora voy a hablarles de los circuitos extralegales a través de los cuales circula el glucantime. Un día de noviembre de 2016, el sargento Rodríguez me recogió en su carro a las 4 de la mañana en una gasolinera a las afueras de Duitama. Después de un viaje de 4 horas, llegamos a la Dirección de Sanidad del Ejército en Bogotá. El edificio más cercano a la entrada era una bodega en la que se almacenaban varias cajas de medicinas, vacunas e insumos médicos guardadas de forma desordenada en estanterías metálicas. Rodríguez le entregó al sargento a cargo del almacén los documentos donde el director del Centro de Recuperación de la Leishmaniasis, el CRL, un mayor del ejército, había autorizado a Rodríguez a recoger 5.000 ampollas de glucantime. Después de mostrar su identificación militar y firmar varios papeles, Rodríguez recibió 6 cajas de cartón y 10 cajitas adicionales de glucantime para completar 5.000 ampollas. Según los documentos que Rodríguez entregó al sargento, el Ministerio de Salud, no el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, había pagado más de 12 millones de pesos colombianos en total, es decir, 2.456 pesos por cada ampolla de glucantime. Más tarde ese mismo día volvimos a Duitama con ese valioso cargamento en el baúl del carro. 2 días más tarde, acompañé a Rodríguez a la bodega donde se guardaban los suministros médicos, tanto del dispensario del batallón Silva Plazas como del CRL, así como las cajas de glucantime que habíamos recogido en Bogotá. Estas cajas estaban apiladas junto a un mueble metálico en cuyos estantes había grupos de cajas de glucantime cuidadosamente organizadas. La primera caja de cada grupo estaba abierta y en la tapa superior se podía leer el apellido escrito a mano de cada uno de los 53 soldados que se encontraban bajo tratamiento en el CRL en ese preciso momento. Leal, Guzmán, Navarro, Martínez, García, etc. Es decir, que cada soldado tenía un stock personal de glucantime con el número exacto de ampollas que le correspondía, ni una más ni una menos. Rodríguez me pidió que le ayudara a reunir las ampollas que se emplearían para el tratamiento de esos 53 soldados para ese día y al día siguiente, retirando del stock personal de cada soldado el número de ampollas correspondiente. Llenar una bolsa de tela con los números correctos de ampollas de glucantime nos tomó más de 1 hora. Hacia el final de ese proceso, 2 ampollas de glucantime se rompieron accidentalmente y Rodríguez las echó en la basura. Al final, Rodríguez le entregó al soldado a cargo de la bodega algunos documentos que él había recibido del personal administrativo del CRL y que mostraban el número exacto de ampollas que estaba retirando del stock ese día. El soldado hizo que Rodríguez firmara un par de documentos y registró la información en un computador. Finalmente llevamos la bolsa con ampollas al CRL situado a unos 200 metros de distancia.
Dado los estrictos controles sobre el glucantime dentro del ejército, basado en un riguroso sistema de vigilancia respaldado por responsabilidades individuales, firmas y documentos que registran cada movimiento, me sentí como si estuviéramos llevando oro o dinero de un lugar a otro. Me pregunté cómo era posible desviar ampollas por vías corruptas para venderlas a organizaciones guerrilleras u otros que comerciaban con el medicamento en el mercado negro. Conversé sobre esto con varias personas del CRL, mientras que la mayoría admitió que tales pérdidas de ampollas a menudo ocurrían. Muchos me dijeron que esa era la razón por la cual se habían establecido procedimientos estrictos para monitorear de cerca el movimiento del glucantime al interior del ejército. Cuando pregunté si estas medidas funcionaban realmente, obtuve respuestas ambiguas. Finalmente, un miembro del ejército me dijo lo siguiente: cada proceso tiene su hueco, su vacío, y si alguien quisiera robar glucantime, le aseguro que se puede hacer. Pero ¿cómo?, le pregunté incrédula, recordando la forma en que se controla el stock personal de cada soldado. Y él me dio varias opciones con las que cómo eso se podía hacer. Les voy a explicar una de ellas. El glucantime es un medicamento cuya dosis no es igual para todo el mundo, sino que se calcula de acuerdo al peso del paciente. Y una persona, digamos, un hombre joven, o sea, como un soldado, de acuerdo a su peso, siempre requiere o 3 o 4 ampollas, pero nunca son exactamente 3, o es muy raro que sean exactamente 3 o exactamente 4 ampollas. En realidad casi siempre son 2 y media, 2 y un poquito, casi 3, o 4 y media, 4 y un poquito, casi 5. Entonces, cuando uno trata tanto volumen de pacientes como se trata en el CRL, que oscila siempre como entre 50, por lo menos en el tiempo donde yo estoy haciendo trabajo de campo, como entre 50 y 120 pacientes al día, pues al final de un proceso tan voluminoso, y como uno usa los remanentes que quedan en las ampollas, pues al final va a tener varias ampollas que no se abrieron, no se usaron, porque uno logra tratar a todos los pacientes con los remanentes de los tratamientos de los soldados anteriores. O sea, uno solo utilizaría el número exacto de ampollas que aparece en papel si uno tuviera un paciente, pero ya con 2 pacientes uno utiliza los remanentes que quedaron del paciente anterior. Espero que me hayan entendido eso. Entonces esas ampollas que no se abrieron, que quedaron completamente cerradas, pues son las que pueden terminar alimentando un mercado negro que asiste la demanda por parte de grupos guerrilleros y otros actores armados en la ruralidad colombiana. También, como les dije y como les mostré, las ampollas de glucantime son de vidrio, son sumamente frágiles y es un medicamento líquido, por lo tanto, uno podría justificar que más ampollas se rompieron de las que realmente se rompieron y sacar esas ampollas que uno justifica como rotas para venderlas en el mercado negro. Entonces, bueno, el ejército ha sido uno de los proveedores más comunes de glucantime para el mercado negro, que ha funcionado durante décadas de conflicto en Colombia, satisfaciendo la demanda de las guerrillas y otros grupos armados en la ruralidad colombiana. Funcionarios públicos en instituciones de salud estatales que tienen acceso directo a la droga también han estado involucrados en estos circuitos extralegales. Además de estas redes de corrupción, ampollas... ¿Alguien me dijo algo? ¿No? Ok. Además de estas... 10 minutos. Ok. Además de estas redes de corrupción, ampollas de glucantime también entran a Colombia a través de redes de contrabando que se las arreglan para traer ampollas de países vecinos como Venezuela y Brasil y encontrar clientes en la ruralidad colombiana. La desestabilización y el bloqueo de las redes de abastecimiento de las organizaciones guerrilleras han sido estrategias comunes empleadas por el ejército y la policía. El glucantime ha sido parte de esos bienes que la guerrilla necesita tener y que la fuerza pública busca incautar. En varias ocasiones, miembros de la fuerza pública han confiscado cientos de ampollas de glucantime que encontraron en operativos contra las FARC u otros actores armados. Además, los medios han informado muchas veces sobre incautaciones de glucantime por parte del ejército y la policía que se iban a destinar a grupos guerrilleros, incluso en países vecinos como Venezuela y Brasil. En Colinas tuve la oportunidad de preguntarle a un miembro del secretariado de las FARC cómo se las arreglaron históricamente para acceder al tratamiento. Para él, el mercado negro de glucantime funcionaba como el comercio ilegal de otros bienes difíciles de obtener que son valiosos en el contexto de la guerra, como las armas.
El acceso limitado al glucantime por parte de poblaciones no militares ha transformado esta droga en un objeto de inmenso valor. Los precios han aumentado debido a las dificultades de acceso al medicamento por vía legal y estatal. Al ser un objeto codiciado, el precio del glucantime en las zonas rurales de Colombia no solo se infla, sino que fluctúa según la disponibilidad y la persona que lo necesita. Mientras que el Ministerio de Salud solía pagar 2.456 pesos por ampolla en 2016, los precios en el mercado negro han oscilado entre 3.000 y 4.000 pesos en la década de los 90 y entre 7.000 y 15.000 pesos en años más recientes. Algunos excombatientes de las FARC incluso mencionaron precios de 27.000 pesos por ampolla, y un excomandante de la guerrilla de rango medio me dijo que los militares corruptos habían estandarizado el precio a 12.000. Entonces, para concluir, les quiero contar un poco qué es este concepto de la farmaceuticalización de la guerra que he venido a desarrollar recogiendo estos datos que les he compartido. El glucantime, entonces, no es una entidad apolítica o neutral, ni una tecnología predeterminada que resuelve un problema de salud pública de manera previsible. De hecho, este fármaco hace mucho más que simplemente cumplir con el propósito terapéutico que le fue asignado. El Estado colombiano ha hecho del glucantime un valioso instrumento biopolítico de guerra, restringiendo su circulación y accesibilidad de acuerdo a un orden social de aliados incluidos y enemigos excluidos que se origina en el conflicto armado. De manera crucial, la farmaceuticalización de la salud pública en el caso de la leishmaniasis opera como una condición subyacente para tal proceso. En otras palabras, la farmaceuticalización de la salud pública proporciona el contexto para la expansión de las tecnologías farmacéuticas en el hacer de la guerra, algo que yo denomino la farmaceuticalización de la guerra. Para desarrollar este concepto me baso en trabajos sociológicos, más que todo sobre la farmaceuticalización, que la definen como la tendencia cada vez más frecuente a utilizar productos farmacéuticos para abordar una amplia variedad de problemas y situaciones, incluso aquellas por fuera del ámbito médico. Como instrumento biopolítico de guerra, el glucantime trabaja más allá del ámbito y las preocupaciones de la práctica y la autoridad médicas, sosteniendo una ideología y unas divisiones sociales establecidas en tiempos de guerra. En consecuencia, cualquier persona con leishmaniasis que se acerca al Estado en búsqueda de atención médica se enfrenta al régimen terapéutico de glucantime, que es a la vez un régimen biopolítico de guerra. Por un lado, aquellos considerados enemigos, como la guerrilla, o potenciales enemigos del Estado, como civiles con afiliaciones inciertas, son excluidos del acceso al medicamento. Por otro lado, aquellos considerados aliados del Estado, como los soldados, son incluidos y protegidos a través de una atención farmacéutica. Bueno, muchísimas gracias. Quedo muy pendiente a sus preguntas y espero que, a pesar de las fallas técnicas y de que se haya ido la luz en mi casa, me hayan podido seguir. Muchísimas gracias, Lina. Complemento la presentación inicial. Qué pena, no estaba teniendo también problemas de conectividad. Hemos escuchado la presentación de Lina Pinto, que es investigadora postdoctoral del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo CIDER de la Universidad de los Andes y tiene formación en biología y en estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Su trabajo, como lo hemos visto, explora los enmarañamientos entre la biomedicina, la salud pública y el conflicto y ahora el posconflicto armado en Colombia. Entonces, una vez más, Lina, agradeciendo mucho tu interesantísima presentación de hoy. Tenemos alrededor de unos 10 a 15 minutos para preguntas de los asistentes. Yo presumo que Miller, no sé cómo se maneja esto aquí, está en el chat. Bueno, tengo abierto el chat por si hay comunicaciones por allí. Sí, en este momento está abierto el chat. Perfecto. No, yo simplemente, bueno, yo digamos como para introducir los comentarios y que la gente caliente y prepare las preguntas, yo quisiera, Lina, si tú pudieras profundizar en alguna parte de la presentación pasaste por este
este tema de cómo se producen al mismo tiempo, digamos, cómo todo este ejercicio y este despliegue ritual del control sobre el medicamento por parte del ministerio, del ejército, etcétera, finalmente es en los vacíos y en los huecos, como los denomina el sargento o la persona que te explicó, en los vacíos y en los huecos se coproduce al mismo tiempo la circulación, digamos, lo legal coproduce lo extralegal, como tú lo mencionas, que me parece que para este caso es una distinción interesante y válida. Lo legal coproduce lo ilegal y al mismo tiempo, lo extralegal, y al mismo tiempo lo extralegal de alguna manera coproduce formas de control y farmaceuticalización y tecnificación, etcétera, pues que son, es un patrón que vamos a observar en la mañana de hoy en la mesa de tecnologías de la ilegalidad y la informalidad. Quisiera entonces, sobre la base de eso, si tú tuvieras una opinión sobre esta idea de cómo es que el orden establecido al mismo tiempo coproduce estos órdenes paralelos que dan lugar a toda esta circulación ilegal, informal, y los usos de los medicamentos más allá de los espacios que controla, digamos, esta institucionalidad que has descrito también en tu trabajo. Esa sería como mi primera cuestión. No veo ninguna por lo pronto, así que pues dale, Lina. Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta. Sí, efectivamente, yo creo que si el control estatal restrictivo y la manera en la que se distribuye o no se distribuye el medicamento en Colombia no fuera así, o sea, si el acceso fuera libre y pleno y oportuno y universal, como lo dice en papel el ministerio, pues simplemente todo el sistema extralegal de distribución del medicamento no existiría. O sea, es esas restricciones al acceso que hacen que haya una demanda que no logra o no quiere satisfacer, más bien, no quiere satisfacer el sistema público de distribución de medicamentos y por lo tanto surge lo extralegal y al mismo tiempo lo extralegal, o sea, si no existiera esa extralegalidad, no habrían todos los controles, por ejemplo, que se han instalado al interior del ejército para que supuestamente el medicamento no se filtre hacia afuera. Entonces, ambas cosas están funcionando muy de la mano y ambas cosas operan bajo lógicas de guerra. También hay varias cosas que que por tiempo no mencioné, pero algo muy interesante que muestra que encontré es que la población civil muchas veces se aproxima a las organizaciones guerrilleras para obtener el medicamento. Porque si alguien ha tenido un medicamento en este país, ha sido el ejército y la guerrilla. La guerrilla, por no tener, digamos, el acceso fácil al medicamento, pues de todas maneras es un actor que ha sido, o que fue, o que ha sido, bueno, ahora otros grupos armados también, muy poderosos en la ruralidad colombiana, con mucho dinero también, y que logran maneras de obtener el medicamento de alguna manera. Entonces, al final, quienes realmente, como siempre, quedan desprovistos y en la mitad, digamos, en ese fuego cruzado simbólico, pues son los civiles que no tienen acceso. Entonces, en esa aproximación que hacen los civiles a la guerrilla para tener acceso al medicamento, pues también hay mucha mediación de relaciones, manipulaciones, tanto relaciones como de apoyo, de colaboración, de amistad, de compartir un territorio, al mismo tiempo relaciones manipuladas de cómo establezco yo una relación y una dependencia de la población civil frente a mí como actor armado. Entonces eso también me parece importante. Es impresionante el símil que hay con el tema del narcotráfico también, ¿no? Porque, digamos, tiene unas lógicas muy parecidas y me refiero a la circulación de este medicamento, sería un bonito escenario para probar en chiquito la hipótesis sobre si la legalización del producto realmente golpearía donde más duele, que es en el control de precios, que es lo que hace de esa producción un negocio interesante. Bueno, ya se animaron nuestros asistentes. Hay una primera pregunta de parte del profesor Oscar Quintero, que pregunta, voy a leer para facilidad y para que no se nos congestione la banda. Dice, ¿qué dinámicas sociales se pueden prever en Colombia al momento de la llegada de la vacuna para el COVID?
digamos, tomando como ejemplo, digamos, estas dinámicas del conflicto a propósito de la farmaceuticalización del conflicto en Colombia, pregunta el profesor Quintero, bueno, y si pensamos en la llegada de las vacunas del COVID, pues que todavía están muy en entredicho, etcétera, que Colombia al momento de la llegada de la vacuna del COVID. Esta es una pregunta, voy a hacer una tanda, Lina, para que el tiempo nos rinda. Hay una segunda pregunta de Isidro Alfonso Bernal Moncada. Dice, buenos días, Lina, gracias por la presentación de este tema tan interesante. Mi pregunta es si dentro de los datos hay información relacionada con los índices de mortalidad entre los distintos grupos y si quizá esto podría llevar a algo relacionado con la violación de los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Y para cerrar esta primera tanda, pregunta Olga Restrepo, fantástica presentación en esta farmaceuticalización de la guerra. El ejército está aliado con los mosquitos en contra de la población y los agentes extralegales. ¿Cómo intervienen agencias internacionales y nacionales de derechos humanos en esta cuasi guerra biológica contra la población? Dejemos esta tanda de 3 y nos movemos a continuación con otra tanda. Lina, tienes el micrófono. Al resto de asistentes les ruego, por favor, quitemos cámara para conservar el ancho de banda para el diálogo. Bueno, muchas gracias a todos por estas preguntas. Bueno, en cuanto al COVID, yo creo que este caso tiene lecciones importantes que darnos en 2 aspectos. Por un lado, pues, como hemos escuchado todas las discusiones de las últimas semanas alrededor de la vacuna y antes de que se dieran las noticias de que la vacuna había tenido, digamos, un éxito en estudios clínicos, pues se hablaba mucho de los medicamentos y las vacunas y qué nos iba a salvar, y nuevamente es una forma farmaceuticalizada no solo de pensar el problema, sino de pensar sus soluciones. Y claramente también lo que la pandemia ha mostrado es que si seguimos farmaceuticalizando todos los problemas de salud, pues los problemas de fondo no se solucionan. O sea, lo que la pandemia ha mostrado es que las condiciones de violencia estructural en las que viven muchas personas hace que uno se vean mucho más afectados por problemas como estos, que no va a ser, o sea, es el primero, digamos, que nos pega a nosotros como generación, pero seguramente no va a ser el último. Entonces, creo que hay una lección muy importante de que ni siquiera un tema como una pandemia se puede farmaceuticalizar, y de nuevo que nos lleva a pensar la salud pública desde un punto de vista mucho más amplio que solo como el suministro de medicamentos o de simplemente enmarcar el problema como si fuera un problema de que no tenemos aún una vacuna o no tenemos aún un tratamiento que nos salve, como esta magic bullet que nos va a sacar del problema, porque claramente por ahí no está, y estamos viendo que la distribución de la vacuna, pues ya, digamos, nosotros Colombia, ahí sí que en geopolítica, pues nosotros obviamente ya muchos se llevan muy por delante de nosotros, ya compraron el medicamento, ya a nosotros nos va a tocar esperar un buen rato, si es que en algún momento finalmente nos llega. Y lo otro, que la otra lección que también nos da en cuanto al COVID es pensar las soluciones a problemas de salud de forma diferenciada. O sea, no podemos seguir pensando, o sea, lo que tenemos que pensar no es simplemente que hay un fármaco para tratar la leishmaniasis, que además es pésimo, sino cuáles son las condiciones que necesitan las personas en la ruralidad colombiana para que la salud, entendida en un sentido amplio, pero también los fármacos y las terapias y los diagnósticos les lleguen, no para que la población se mueva al encuentro de esas cosas, sino al revés, para que esa salud les llegue a ellos. Y eso nos demanda ser mucho más creativos que lo que hemos hecho hasta ahora. Creo que la implementación del acuerdo de paz, si se hiciera bien ese plan de salud rural que aún está pendiente y en borrador, pues creo que ahí tendría que pensarse mucho más en eso, o sea, cómo logramos generar formas creativas para que la salud de verdad llegue a sus lugares y para, sobre todo, como afrontar las condiciones de violencia estructural y de violencia, de todas las violencias más bien a las que se ha enfrentado la población que ha habido con el conflicto y con enfermedades como estas. En cuanto a la mortalidad que me preguntan, pues quiero resaltar esto, la leishmaniasis no es una enfermedad mortal, lo cual incluso hace el caso un poco más interesante, porque si se tratara de una enfermedad mortal, seguramente el Estado no se podría dar el lujo de desatender a un montón de gente, porque los datos en salud pública, como también lo han visto mucho alrededor de la pandemia, pero
Eso se ven, esos datos se mueven hacia entes multilaterales de salud que están pendientes en qué está haciendo Colombia. Por ejemplo, si tuviéramos muchísimos casos de leishmaniasis, de malaria y de muerte sobre malaria, si el tratamiento de malaria no llegara a atender esos casos y la gente se estuviera muriendo en cantidades importantes, eso prende de una las alarmas, pero como la leishmaniasis no es un problema mortal, casi que el Estado se puede dar el lujo, y muchos me lo plantearon así, de desatender y de hacer estas formas de violencia por omisión o por no distribución de la droga. Sin embargo, el hecho de que se haya restringido un medicamento o que se continúe restringiendo la circulación de un medicamento para privilegiar el acceso de unos y negarle el acceso a otros, sí es una forma que dentro del derecho internacional humanitario se puede categorizar. Obviamente yo no soy abogada, pero seguro que se puede abrir una discusión sobre si esto es un crimen de guerra. El bloqueo de bienes básicos como medicamentos y alimentos en condiciones de conflicto es un crimen de guerra. Entonces esto podría caber como en una discusión más amplia sobre eso, en lo que además sé que la Comisión de la Verdad está muy interesada también. Y en cuanto a guerra biológica, pues es interesante porque si bien no ha sido el uso deliberado de patógenos contra una población, porque el patógeno está ahí en la selva, pero sin embargo la guerra ha hecho que las poblaciones entren a la selva y por tanto un problema de salud pública y una epidemia se ha llegado mucho más prominente dado las condiciones del conflicto. Sí es interesante también en las conversaciones que tuve tanto con guerrilleros como con miembros del ejército. Ambos me decían, o sea, los del ejército decían, muchos tenían la teoría de que era la guerrilla la que había liberado el parásito, la leishmania o el pito, o lo que fuera, como ellos le dicen a lo que ellos creen que transmite la enfermedad, pues que lo habían liberado para afectar al ejército. Y la guerrilla tenía, muchos de ellos, la teoría de que había sido el ejército la que había liberado el parásito en la selva para afectarlos a ellos. Pues siendo que la leishmaniasis es una enfermedad incluso prehispánica y hay esculturas de comunidades indígenas o de más bien de poblaciones indígenas previas a la venida de los españoles que ya mostraban, digamos, formas de desfiguración en la cara producto de leishmaniasis, una leishmaniasis mucocutánea que es un poco más complicado que la que mayoritariamente se da, pero que también ocurre. Bueno, por ahí dejo. Gracias, Lina. Gracias, Lina. Voy con la última ronda de 3 como para cerrar. Bueno, aquí hago una edición de algunas y es ¿qué te motivó? ¿Cómo fue que llegaste a este tema? Pregunta Juan Carlos. ¿Y qué tanta documentación tiene el Ejército Nacional? Pero no es claro, digamos, en qué sentido. Yo supongo que sobre la incidencia y los datos sobre incidencia de la enfermedad, etcétera. No es claro en este sentido la pregunta. En cambio, sí, pues, digamos, tus motivaciones para llegar a este punto, ¿cómo te encontraste con este tema? Pregunta Alberto Aparicio. Mi pregunta es, ¿las dinámicas de farmaceuticalización que la investigadora presenta se pueden trazar a documentos de política pública o toma de decisiones por altos mandatarios, o se entiende mejor como un fenómeno que emerge de abajo hacia arriba? Y segunda pregunta, es el concepto de entramado, perdón, que está desarrollando, el concepto de entramado, perdón, Lina, el concepto de entramado que está desarrollando puede abordarse en otros ámbitos, un poco como con el juego que hicimos hace un momento de coproducción y narcotráfico. ¿En qué página? Bueno, no, esta no es. Creo que, gracias, Lina. Paola Moreno pregunta, gracias, Lina, por esta excelente presentación. Me gustaría conocer detalles sobre la facilitación y manipulación entre la guerrilla y la población civil, o cómo, si en un caso se alinean los mosquitos en las interpretaciones de unos y otros para hacer la guerra, aquí cómo se alinea el medicamento entre unos y otros para hacer las alianzas en medio del conflicto. Y con esa sería la última de las preguntas. Lamento por las preguntas que quedan sin hacerse, pero el chat queda y bueno, eso lo podrán contestar después los investigadores en privado. Así que me disculpo con las personas que no puedo leer aquí, pero con esto cerramos porque tengo un cronograma que cumplir. Lina. Vale, muchas gracias de nuevo por las preguntas.
¿Qué me motivó? Bueno, pues yo digamos que la vida me llevó a trabajar en un centro de investigación biomédico que se ubicaba en Cali, donde se dedican a la investigación de diferentes enfermedades llamadas desatendidas y principalmente a la leishmaniasis. Este es un centro que a lo mejor ustedes lo conocen, CIDEIM es un centro como de inmensa reputación, sobre todo por sus trabajos en leishmaniasis, y fue allí que yo me empecé a enterar de esta relación muy estrecha y enmarañada, como yo la llamo, entre la leishmaniasis y el conflicto armado, principalmente a través de, inicialmente de conversaciones de corredor y de café, donde alguien me decía, por ejemplo, una amiga mía que es científica, ella en ese momento se había ganado un premio muy importante y estaba saliendo mucho en medios de comunicación porque la estaban entrevistando, y yo simplemente hice el comentario de, ay, qué chévere que está saliendo en semana, y bueno, y ella me dijo como, no, a mí la verdad me da susto y me da angustia porque entonces la guerrilla se entera que nosotros tenemos tratamiento y a lo mejor nos caen un día acá. Y ahí yo dije, ¿cómo así? O sea, no entiendo, y empecé a preguntar un montón sobre el tema. Después ya me iba más al ámbito clínico, que esta institución tiene diferentes, pues, par de sedes clínicas, donde reclutan pacientes para estudios biomédicos, y pues ahí uno se da cuenta también de las personas que venían a pedir asistencia médica para la leishmaniasis. Eran sobre todo personas que venían del Pacífico, en este caso, muchos de ellos raspachines, y personas que seguramente pertenecían a la guerrilla. Entonces, siempre se hablaba mucho de esto en los corredores de una manera muy gris, porque pues uno nunca podía ni preguntar ni señalar, pero todos sabíamos más o menos qué tipo de personas eran las que estaban siendo afectadas por esta enfermedad. Entonces fue por ahí que me empecé a meter en el tema y pues empecé a buscar. Esto también me lleva a la segunda pregunta, y es que yo estaba haciendo, después de eso me fui a hacer la tesis, yo apliqué el doctorado, pero me dijeron que como en ese momento yo solo tenía más formación como bióloga y como biotecnóloga, pues me dijeron que era mejor que hiciera una maestría en ciencias sociales. Entonces hice una segunda maestría. Durante esa maestría en estudios sociales de la ciencia yo escribí mi tesis sobre la leishmaniasis y el conflicto armado, pero estando en Canadá en gran parte, y lo que hice en ese momento fue recoger toda la información que podía recoger documental de eso. Y realmente, pues lo que existe en términos documentales es muy reducido, y creo que ahí está la gran utilidad de adoptar metodologías etnográficas para abordar temas como este, donde digamos la información no está escrita, porque escribirla, o sea, obviamente no existe una política pública que dice, me hacen el favor y restringen el acceso, porque ahí sí que sería un crimen de guerra, pues de inmensas proporciones, sino que esa información y esas como disputas entre la verdad de unos y la verdad de otros, y lo que pasa y cómo uno rastrea eso, pues eso solo se puede hacer a través de hablando con las personas y de formas etnográficas donde uno le permita establecer relaciones con las personas, que al final uno logre entender qué es lo que está pasando realmente, porque eso no está escrito. Y casi que lo que yo me di cuenta es que si yo no adoptaba esas formas de trazar esa relación, pues habría sido imposible. Porque pues como les digo, lo documental era muy corto y realmente hay muy poco escrito, casi que nada sobre esto. Más que todo ha sido prensa y uno que otro artículo de científicos que por los lados dicen algunas cositas, pero nunca directamente al grano, porque también es un tema espinoso. En cuanto al enmarañamiento, pues ustedes lo pusieron de otra manera, creo, pero yo lo llamo enmarañamiento. Este es como el concepto más amplio de mi trabajo. Yo lo que hago, esto es simplemente un capítulo de mi tesis. Yo lo que hago a lo largo del libro que espero publicar es trazar diferentes maneras en que el conflicto y la leishmaniasis están enmarañados. Entonces, esto es uno de los aspectos, uno muy importante, de cómo se constituye esa relación entre leishmaniasis y conflicto armado, pero hay muchos otros aspectos de esta relación, pues que los invito a leer lo que voy a sacar, porque pues acá me cuesta mucho como dar cuenta de todo eso, pero sí quiero darles a entender que este es uno de los aspectos, de muchísimos aspectos que relacionan esta enfermedad con el conflicto armado. Y cómo pues sin duda la relación entre población civil y guerrilla está mediada por un montón de favores, reciprocidades, manipulaciones, y hay muchos, a mí me parece muy interesante que hay muchos objetos, digamos, hay muchos elementos de lo material que median esas relaciones.
Y es súper interesante como ponerle lente a eso, que ha mediado esas relaciones entre actores armados y población civil en territorios de conflicto en Colombia. El glucantim es uno de ellos, pero cuando, por ejemplo, yo hablé sobre eso con un guerrillero y él me decía, es como cuando digamos que uno le da glucantim a alguien y después pasa por ahí y a uno le ofrecen un racimo de bananos o lo invitan a almorzar. O sea, es como esas cosas que se intercambian, que trazan unas relaciones de dependencia, de manipulación, de solidaridad, de reciprocidad. Hay un montón de matices en esas relaciones y seguro ninguna son las mismas, pero es muy interesante poner la lupa sobre esa materialidad que media ese tipo de diversas relaciones que se dan entre la población civil y los actores armados. Y bueno, creo que lo voy a dejar por ahí porque tampoco me quiero tomar el tiempo. Yo creo que sí. Tenemos con todo el volante del eclipse solar y de nuestra emergencia por la mañana, tenemos ya un delay de 15 minutos en la programación. No me resta más que una vez más agradecer, Lina, por esa excelente presentación que nos has hecho. A los participantes agradecerles sus preguntas.